Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 29 de marzo del 2023. Damos inicio. El día de hoy pues vamos a hacer una retroalimentación de lo que se habló el día de ayer y posteriormente empezamos con el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, el día de ayer hablamos sobre el primer paso de los pasos técnicos, que era la organización. Empezamos con ese tema. Recuerden que la organización va ligado casi el 100% a la consulta. Entonces, es prácticamente como si estuviéramos trabajando los dos temas. ¿Listo? Entonces, el día de ayer hablábamos sobre el procedimiento de la organización de los documentos. Hablamos que son 5 pasos, los cuales son el archivar, organizar, archivar, vea, inspeccionar, vea, ¿sí ve? Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. ¿Listo? ¿Listo? Hablábamos de eso, que pues entre esos pasos hay que pues revisar los documentos que se encuentren en buen estado, que no vayan a estar arrugados, manchados, dañados, mejor dicho, en todos los aspectos en buen estado, porque los documentos pues deberían estar en buen estado. Y luego se pasa pues a clasificar, siempre preguntar de qué manera deben organizar los documentos para evitar, digamos, doble trabajo. El marcar o foliar, igualmente preguntarlo si hay que hacerlo o no. El distribuir, que es pues guardar los documentos en las carpetas donde correspondan, y por último es el archivar, que es llevar esas carpetas donde se guardaron dichos documentos al lugar dentro del archivo donde deberían ir, donde corresponden. ¿Listo? Eso fue con respecto al procedimiento de la organización de los documentos. Luego pasamos a ¿a qué? A hablar sobre los tipos de clasificación, que están en alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. Y ayer nos enfocamos en hablar de la clasificación alfabética. La clasificación alfabética tiene que ver con organizar los documentos de acuerdo al orden del abecedario, es decir, de la A a la Z. ¿Listo? Hablábamos de que el abecedario pues tiene 27 letras. Es como algo común conocer este tipo de cosas al momento de organizar los documentos alfabéticamente. Entonces son 27 letras, entre las cuales está la ñ, que solamente pues hace parte del idioma español. ¿Listo? Hay otras letras, hablamos de otras letras que hacen parte del grupo de los dígrafos, entre las cuales está la Ch, la L, la R, en fin, ¿listo? Hablábamos de que el Archivo General de la Nación sugiere que cuando se organicen de forma alfabética siempre se haga por nombres propios, nombres de ciudades, de países, de departamentos, de empresas, de personas, siempre por nombres propios, ¿listo? Entonces, aparte de eso, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para identificar, o para clasificar más bien, los documentos por nombres de personas, porque pues ya acá en Colombia pues somos un poquito creativos al momento de colocar los nombres, pues entonces siempre surgen ciertas características especiales. Entonces, el Archivo General de la Nación pues sugiere unas reglas, o plantea unas reglas para ese tipo de casos. Entonces, lo primero es que uno siempre debe organizar los documentos eh, teniendo en cuenta primero los apellidos y luego los nombres. Cuando son, digamos, dos o más personas que tienen el mismo nombre en su totalidad. Ojo, tanto apellidos como nombres en su totalidad. Deben buscar un elemento diferenciador que identifique pues cada una de las personas. Se dice que pues el elemento diferenciador, digamos, más lógico y sensato pues es el documento de identidad, ya que pues es un número irrepetible. Hablábamos de los prefijos,
ya sean en nombres o apellidos, que son los que tienen un antes de, por ejemplo, María del Carmen, María del Pilar, en apellidos de la Hoz Martínez Carlos, o en el segundo apellido López, López de los Montes, María Eugenia, ¿sí? Eso, entonces, en ese tipo de casos, pues siempre, como dijimos, tener en cuenta los apellidos y luego los nombres. En el caso de que el prefijo se encuentre en el primer apellido, que es el primero que uno tiene en cuenta, ¿cierto? Pues sencillamente hay que pues organizarlo dentro del abecedario donde van, que es la D. ¿Listo? De, porque recuerden que el apellido es todo completo, de los Montes, no solo Montes, sino de los Montes es el apellido. Entonces, va en la D y dentro de ese orden de los prefijos, si se encuentran varias personas que tengan el primer apellido con prefijo, pues deben organizarse de cierta manera dentro de ese grupo de prefijos. Entonces, primero van los que tienen el de, luego del, luego de la, luego de las y por último de los. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque a veces se organizan teniendo en cuenta el apellido que va acompañado de ese prefijo, digamos, de los montes y de las casas. Primero bueno, pues sí. No, otro ejemplo, de los montes y de los lagos, un ejemplo, primero me colocan, lo ordenan primero lagos y luego montes, ¿sí? Entonces, o sea, es que tienen que tener en cuenta solamente el prefijo, ¿listo? De acuerdo al orden del prefijo. Y por último, el compuesto que es los apellidos dos apellidos que conforman un solo apellido. Ayer, esos son pocos comunes, pero puede llegar que ustedes se los encuentren. Se identifican con un guión, por ejemplo, el Díaz Granados es un solo apellido. Puede que sean dos apellidos, como pueden que sea uno, pero lo identifican porque están unidos con un guión o porque los escriben pegados. Así de sencillo. Entonces es eso. Ayer pues trabajamos unos ejemplos, los cuales pues se los compartí con las diapositivas que les compartí con el video, ahí va el ejemplo. Y pues el día de ayer debían haber hecho 3 entregas igualmente, que era pregunta número 2, que hablaba sobre qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga. Cuestionario número 2, igual con 3 preguntas sobre el tema de ayer. Y actividad número 2, donde debían hacer un mapa conceptual sobre el procedimiento de organización de documentos. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Buenos días, Viviana. ¿Tienen preguntas sobre el tema del día de ayer, sobre las actividades que debían entregar ayer? Listo. Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la continuación de lo que vimos ayer. Ayer solamente nos enfocamos en la clasificación alfabética. Hoy vamos a ver las otras dos clasificaciones. Esto, las otras dos, no las otras cuatro, perdón, clasificaciones. ¿Listo? Vamos a material, vamos donde dice guía 4, seguimos el orden en que quedamos ayer y se van a dar cuenta que pues aquí habla sobre la geográfica, la numérica, la cronológica y la temática. En la hoja 6 van a hablar, a ver sobre los software de gestión documental. Entonces, el día de hoy vamos a ver un video sobre ese tema. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es pura lectura, lectura y que hasta de pronto ustedes no entienden cosas ahí que explican. Pues sencillamente nos vamos, yo les tengo una guía
donde una guía donde vamos a trabajar o unas diapositivas el tema. ¿Listo, Elizabeth? Cuéntame. Yes. Vamos a continuar con la clasificación de los documentos. Recuerdan que yo les nombré cinco el día de ayer: alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. Ayer hablamos de la clasificación alfabética. Hoy vamos a ver los otros cuatro. ¿Listo? Entonces, entonces voy a ir proyectando acá, explicando cada una de las clasificaciones y vamos a ir haciendo el ejemplo de una vez, ¿listo? Entonces necesito que sean muy interactivos, muy participativos, la palabra, porque necesito, así como ayer me ayudaron con los nombres de las personas, necesito hoy, a medida que vamos trabajando el tema, pues ustedes me van dando ejemplos por el chat, ¿listo? Entonces, la clasificación alfabética, pues ya la vimos ayer, que es la organización de los documentos de acuerdo al orden alfabético o al orden del abecedario. La numérica, la clasificación numérica es organizar los documentos de forma consecutiva y de forma ascendente. ¿Eso qué quiere decir? De menor a mayor. Este tipo de clasificación la utilizan mucho en los centros médicos. ¿Por qué en los centros médicos? Los centros médicos identifican a sus pacientes por medio del documento de identidad. Entonces, ellos identifican a sus pacientes de esa manera y por ende, pues esas historias clínicas, esos documentos deberían ser organizados de forma numérica. ¿Listo? Entonces, les voy a proyectar la pizarra, les voy a escribir un ejemplo en la pizarra y ustedes me van a escribir por el chat ejemplos siguiendo, digamos, ese que yo coloqué acá. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir un documento de identidad, ¿sí? Separados con los puntos y el nombre de la persona. ¿Listo? Así. Entonces me regalan por el chat un ejemplo así como este. Ok, gracias, Lady. Entonces, documento de identidad y seguido de el nombre de la persona. ¿Listo? Estoy esperando, chicos. Pueden ser documentos de identidad como los de ahorita que dicen 1100 yo no sé qué o 1010. Son un poco de números ahí que no se dejó copiar esto. No sé cómo es este número. 23, 23. Listo. Eso. Punto, punto.
Recuerden colocarle los puntos a los documentos, porque entonces así nos demoramos más. Listo, trabajemos con estos números. Hay varias personas que no pasé la información porque se escribieron los números así sin punto y todo eso. Listo. Entonces, normalmente en los centros médicos, pues uno encuentra las historias clínicas de esta manera. Primero el documento de entidad del paciente y luego el nombre del paciente. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque para ellos es mucho más fácil porque, como les digo, el número de identificación es irrepetible. O sea, no hay ninguna otra persona que tenga ese mismo documento de entidad. Por ende, pues los identifican así. Cambio por nombres, pues puede llegar el caso de que pase y pues a ellos se les complica mucho más hacerlo por ese método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar esos documentos de identidad de menor a mayor. Yo ahí se los organicé para que identifiquen cuáles son los de 38 millones, los de 1000 y pico de millones, porque ojo, a veces solamente me tienen en cuenta el primer número y terminan organizando este de primeras, luego este de segundas, ¿sí? Así, y no. ¿Listo? Recuerden que no es lo mismo 38 millones que decir 1026 millones. ¿Listo? Entonces, ojo. Entonces, siempre identificar todo el número completo para organizarlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál iría primero de acuerdo a ese orden? ¿Cuál dijeron otro por ahí? De menor a mayor. 29 millones 920 453. Siguiente. El 30 958 654. Siguiente. 38 245. 41 758. 49 789. 56 85 triple cero. Siguiente. Ahora, ¿cuál seguiría?
1.000 millones. Entonces es 1.004 millones. 1.010. 1.026. 1.141 y 1.318. ¿Listo? Entonces, o sea, no es muy difícil organizar numéricamente. Desde que uno se sepan los números del cero al infinito, pues ya, ya está organizado. Sino que siempre hay que tener, como les digo, el número completo, tener en cuenta el número completo. Porque como les digo, a veces cometen ese error de tomar solo el primer número y por ende me ponen esos de 1.000 primeros porque empiezan con el uno y cometen pues ese pequeño error. También otra cosa importante o que hay que resaltar es que a veces uno encuentra números acompañados de letras que son como tipo códigos y que hay que organizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que organizarlos, estos números, de acuerdo pues al orden numérico, ¿sí? De acuerdo a lo que nos piden, pero, oh sorpresa, que pues están acompañados de letras, ¿cierto? Entonces aquí es donde también pueden incurrir en errores porque solamente organizan las cosas ¿por qué? Por letras, no por números nomás, y no tienen en cuenta las letras y por ende, pues complican mucho más la búsqueda o la consulta de los documentos, porque solo los organizan de una forma en la cual, pues, creen que lo están haciendo, pues, porque se les dijo que numéricamente y que bla, 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 pero pues yo siempre les digo, siempre hay que organizarlos de una forma que, o sea, hasta lo más específico. ¿Listo? Siempre organizar hasta lo más específico porque eso ayuda a facilitar la consulta. ¿Listo? Mm, eso que no escribió. Listo, entonces, digamos, tengo estos códigos, estos documentos con estos códigos, estas referencias y necesito organizarlos. Entonces, numéricamente, me dicen, organícelos numéricamente. Los voy a organizar numéricamente. De acuerdo a ese orden, ¿cuál iría primero? Entonces, primero vamos a organizar los números. Entonces, organizo los números, va el 134. Luego, ¿cuál sigue? Los 267. 267. Luego, pues el 345, ¿cierto? Me quedó un poquito torcido. ¿Qué pasa? Que hay personas que hacen solamente esto. Ay, es que me dijeron que lo organizara numéricamente. Hasta ahí. Y lo hacen así y ya. ¿Qué pasa? Cuando al momento de la consulta, a usted su jefe le dice,
vaya y voy a inventar, ¿no? Porque pues esto puede ser, tiene ciertas características más específicas, pero voy a inventar. Su jefe le dice, vaya y me busca el documento de la referencia 267 RFG. Y no hay solamente ese poquito, sino hay como 50 de 267 con ese número y diferentes letras y manda a buscar el RFG dentro de todos los 50. Y si no están si no, y solamente están organizados por el número, pues me va a tomar mucho más tiempo buscarlo porque prácticamente me toca buscar el número y empezar hoja por hoja a buscar la RFG. Si corro con suerte la encuentro entre las primeras o como no corro con suerte y la encuentro entre las últimas. Entonces, eso conlleva a tiempo de desgaste ahí buscando. Pero en cambio, si uno los organizara por el número y también los organizaran por las letras, alfabéticamente teniéndolas en cuenta, pues sencillamente va a ser mucho más fácil la consulta porque yo llego al 267 y más o menos ya uno calcula dónde debe estar el RFG y uno va y lo busca ya por allá atrás, casi entre las últimas, va y la busca y el tiempo de consulta va a ser mucho más corto. ¿Listo? Entonces es para que tengan en cuenta eso. Siempre organizar los documentos hasta lo más específico. Siempre de izquierda a derecha hasta lo más específico posible, porque eso facilita la consulta. Por ejemplo, cuando son fechas, si tienen horas, cuando son personas, si es el nombre de una persona, el apellido, si hay varios con López, pues entonces el segundo apellido, si tienen el mismo primer apellido y el mismo segundo apellido, entonces el nombre, y así sucesivamente hasta lo más mínimo posible, para de esa manera facilitar la consulta. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos organizado por números. Entonces, respetando esos números, pues vamos a organizarlos por las letras. ¿Listo? Entonces, en la primera, ¿cómo iría? Entonces, 134 ATD, luego, listo, R, T, Y, listo. Ahora la 267, no me quedó como Argentina, me di cuenta. A, G, A, R, B, ujú, E, T, D, C. Listo. Ahora el 345. Luego A, B, C, D, F, G, H. Entonces primero va la G y luego la H. Listo. Ya. Ahora, si a mí me mandan a consultar un documento, pues sencillamente va a ser mucho más fácil buscarla, mucho más eficiente la consulta. ¿Listo? Entonces es eso, siempre tener en cuenta, no importa que, digamos, se mezclen tipos de clasificación, siempre hacerlo hasta lo más específico posible. Que no me lo pidieron, que lo hiciera así, pues usted sí, sugiérelo. Lo podemos hacer así, pero también esto para facilitar la consulta. ¿Listo? Entonces, si ya le dicen que no, pues entonces ya, como dice el cuento, ¿qué se puede hacer? Listo, entonces, ahora vamos con el otro tipo de clasificación.
El otro tipo de clasificación documental es la clasificación cronológica. La clasificación cronológica habla sobre organizar los documentos por tiempos o fechas. ¿Esto qué quiere decir? O se sugiere más bien que sea de forma ascendente, o sea, se debe hacer de forma ascendente y del más antiguo al más reciente. Eso rima, pero pues bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser prácticamente de menor a mayor también, de forma ascendente. Pero en este caso, como son fechas, pues se dicen que son de la más antigua a la más reciente. Ahí habla sobre un formato de año, mes y día. Ese formato dice que escribirlas, pues no tanto escribirlas, sino más bien como hicimos con los nombres de las personas que tuvimos acá en nuestra cabecita en cuenta, apellidos y luego nombres para organizarlos. En este caso, vamos a hacer lo mismo. Siempre tener en cuenta primero años, luego mes y luego días. ¿Por qué ese formato? Porque ese formato es el que no, nos hace a nosotros saber cuál es el más antiguo y el más reciente. ¿Listo? ¿Por qué? Por los años. Uno empieza por los años. Si a mí me dicen 2015, bueno, febrero 16 del 2015, y me dicen 4 de enero del 2018, pues ¿cuál iría primero? El del 2015, ¿cierto? Así las fechas, el mes y el día, uno sea mucho más antes que el otro, porque uno es de enero y el otro es de febrero. El año es el que me indica a mí cuál es el más antiguo y el más reciente. ¿Listo? Entonces, por ende, acá en nuestra cabecita, al momento de organizarlo, pues debemos tener en cuenta, digamos, como ese formato para organizar. ¿Por qué? Porque en las cartas, por ejemplo, en los documentos ustedes no escriben o no se escriben en ese formato. Sencillamente escribe 3 de febrero del 2023, 24 de enero de 2022. ¿Sí? Esa es prácticamente como la forma en que escriben, digamos, en un documento, en una carta, las fechas. Y uno, como ya les dije, no puede modificar esos escritos, no puede rayar los documentos ni nada por el estilo, pues entonces le toca a uno trabajar con la mente, ¿listo? Al momento de organizar. Entonces, ahora vamos a hacer el ejemplo en acá en la pizarra y de igual forma me van a regalar fechas como ustedes las quieran escribir, fechas al azar. ¿Listo? Como las quieran escribir. No hay, como dice cuento, no hay lío. ¿Listo? Dios mío.
Listo, vamos a traer con los que ya están acá en el chat y nomás, ¿listo? Entonces van mirando, todavía no, porque hay varias las antiguas todavía por acá. Esta es la última porque la pizarra ya no da más, no baja más. Se hace este como un tablerito. Es esto y ya. El espacio que ven acá y ya. Entonces, vamos a organizarlas. Entonces, siempre teniendo en cuenta acá nuestra cabecita año, mes y día. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de acuerdo a eso. ¿Cuál iría primero? 75. Luego, acá. Listo. Siguiente, 75. Acá. 83, por acá hay una. 84. Regálame acá un momentico, espera. Te voy a hacer acá una. Espérenme por acá otro. No sé qué está. No, esto está más reciente. Listo. ¿Cuál seguiría de 1987? Mire el que hay, encontré acá. 78, ahora sí, el 91. Este, ¿cierto? Luego, 95. ¿Dónde está? Ah, sí, ya. Luego, listo. Mayo del 97. Octubre del 97. Pues hicieron un salto terrible ahí. Luego, febrero del 2004. Porque no va a caber si es el mismo espacio. 2013. 2017. 20. Los voy a colocar aquí al ladito porque yo no sé por qué no ocupo. Si eran el mismo espacio. Y luego el 28 de febrero del 2020, ¿cierto? Y listo. Y quedó organizado por fecha, en forma cronológica, del más antiguo
al más reciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando dice por tiempo? Cuando dice por tiempo es algo, cuando dice por tiempo habla de horas. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que ustedes imagínense en una fábrica que trabaja las 24 horas en turnos rotativos con sus empleados, trabaja las 24 horas. El jefe de producción, pues igualmente hay tres jefes de producción porque trabajan sus 8 horas. Tres jefes de producción. Cada jefe de producción debe hacer en su turno dos recorridos en la fábrica y levantar un informe de qué encontró, cómo encontró la fábrica, en fin, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esos informes tienen unas horas, porque es el mismo día, pero a horas diferentes. ¿Listo? Entonces, el primer informe se hace a las 4 de la mañana, digamos, ¿cierto? Entonces, 4 de la mañana, 4 de la mañana hasta las 12 de medianoche. ¿Listo? Entonces, empezamos. Entonces, yo voy a escribir acá las horas. Siempre se trabaja en horario militar que llamamos horario de 24 horas. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir colocando acá el tiempo. em, el tiempo, y ustedes luego van a pasar a organizar de acuerdo pues a ese tiempo. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuál iría el orden de acuerdo al tiempo? ¿Cuál sería el orden, digamos, de esos informes que están ahí? Del más antiguo, en este caso sería el de más temprano al más tarde, digámoslo así. Ese es 12 del mediodía. Voy a colocarlo acá abajito porque no sé. 4 de la mañana. Seguido, 8, 12, 16, 20 y 24. No sé si ese 24 cómo se tome, del día siguiente o de ese mismo día. Por eso, porque sería 00, pero se toma como día de ese mismo día o del día siguiente. O sea que ahí sería 21 y no 20. O sea, sí, porque es que yo siempre he estado confundida siempre con ese tema de las 12 de la noche. Si es 12 y un minuto, ya son las 12 y un minuto, o sea, ya es el otro día, o las 12 en punto es del día, porque como dicen que el día pues tiene 24 horas,
Pues a las 12 en punto se cumplen las 24 horas. Todavía sigue siendo 20, ¿no? Señor. Y entonces, pues entonces el día no tiene 24 horas, sino 23 horas y 59 minutos y 59 segundos. Ah, ok. Entonces acá en este caso sería las 21. Ujú. La primera, ¿cierto? Ya esta pasaría a ser, si lo dejamos así, esta pasaría a ser acá, porque es la primera. Entonces dejémoslo así más bien. Listo. Sí, porque yo siempre he tenido como esa cosa como que sí, como que no, que... Bueno, en fin. Entonces, claro, esta partecita, hacemos este para este lado como para que no se nos refunda ahí. Listo. Entonces, claro, acá con respecto al tiempo, tiene que ver con tiempo de reloj, de las horas y todo eso. ¿Listo? Tiempo y fecha. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿O todo está claro? Entonces vamos a pasar a la otra clasificación documental. Espera que yo les estoy tomando pantallazo acá y se lo estoy colocando en las diapositivas. Entonces, vamos con la otra clasificación. La otra clasificación es la clasificación geográfica. La clasificación geográfica, acá nos vamos a demorar un poquitico más, tiene que ver con la organización de los documentos de acuerdo a su ubicación específica o a una ubicación específica. Normalmente se organizan de este modo, se organizan em, los clientes, los proveedores, se organizan geográficamente y ya interno dentro de esa organización geográfica que se haga de los clientes o los proveedores, pues se pasan a organizar ya alfabéticamente para que sea más fácil la consulta. Pero normalmente siempre colocan clientes de Antioquia, los clientes de Cundinamarca, los clientes de, si es una empresa, digamos, al nivel nacional, siempre tratan de identificar de esa manera a los clientes, ¿sí? Y luego, pues ya internamente dentro de esa clasificación, pues los organizan alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer como tipo una base de datos. Entonces necesito que por el chat empiecen a escribir. Bueno, antes de eso, una mini consulta geográfica, mini consulta de geografía. Vamos a ver qué tanto aprendieron en el colegio. ¿Cuántas regiones tiene nuestro país? Regiones. 6 regiones. ¿Cuáles son? Mm, Llano no se llama. ¿Cómo se llama? Amazónica, Andina, van dos. Caribe, tres. Pacífico, cuatro. Insular, 5 y la Orinoquía, 6. ¿Listo? 6 regiones. A veces me dicen, profe, solamente 5. Son 5, son 5. Nunca dejen por fuera la insular porque pues gracias a Dios todavía San Andrés y Providencia y todas las isletas que lo rodean hacen parte de Colombia. Gracias a Dios todavía hacen parte de Colombia. Entonces, todavía son 6 regiones. ¿Listo? ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 32 departamentos. ¿Listo?
entre los cuales está el Metal, Tolima, Cundinamarca, Amazonas, Nariño, Chocó, por allá arriba Bolívar, Córdoba, La Guajira, bueno, en fin, listo. Magdalena, listo. Entonces, esos son los departamentos. No nos vamos a poner acá a nombrar los 32 departamentos, listo. Entonces, los departamentos pues están conformados por ciudades y municipios. Las ciudades pues son las ciudades principales, las grandes, que están conformadas por barrios o localidades. Por ejemplo, Medellín, Bogotá, Ibagué, Villavicencio, Barranquilla, Montería, o sea, las como las principales, las grandes. Los municipios, ¿cuáles son? Lo que nosotros llamamos colonialmente los pueblos, ¿sí? Por ejemplo, Carmero, que Honda, que Chía, que Cota, que no sé, yo por otro lado no conozco pueblos. Ayúdeme, señora. Girardot, Melgar, La Mesa, Mesitas y todas, y Mesotas, y listo. Todos esos pueblitos, pues son conocidos como municipios, señora. Ya voy para allá. Los municipios son los que están conformados por veredas y corregimientos, ¿listo? O sea, esos municipios son los que, digamos, está, digamos, el pueblito acá y yo cojo la moto y en 10 minutos ya estoy en otro municipio, en 15 minutos ya estoy en otro y así. O sea, todo queda ahí cerquita. Varias están ahí cerquitas. Entonces, esos son los municipios. Y las ciudades, como pueden ver, pues son grandes. Por ejemplo, si una persona acá en Bogotá está ¿qué? En Fontibón y quiere irse para Cota, pues necesita como por lo mínimo 2 horas o 3 horas para cruzar todo Bogotá, ¿sí? Para ir a Cota o a Chía. Cambio en los municipios, no, porque todo está ahí cerquita y es más pequeño y es más, ¿sí? Entonces es eso. Entonces, que a veces me dicen, profe, pero es que cuando uno llena un formulario, llena algo, siempre le dicen departamento y abajo municipio. Sí, pues es algo que pues lo hacen de esa manera, pero pues debería ser ciudad slash municipio, alguna de las dos. Listo, pero uno ya como por inercia o como por lógica, ya uno dice, ah, bueno, ahí donde dice municipio es que va la ciudad. Listo, ¿sí? Pero entonces eso no, pues no debería pasar de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos me van a escribir por el chat, no importa que, o sea, lo escriben así seguidito y yo acá trato de arreglarlo lo más rápido. Van a escribir un departamento, una ciudad o un municipio y una dirección. Inventada. No se pongan a buscar una dirección de ese municipio en internet. ¿Listo? Entonces van a escribir un departamento, ciudad, municipio y una dirección. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Tolima. Espera que toca largarlo hasta acá. Tolima, Ibagué. Si desean, escríbanlo todo con mayúscula para que quede mucho más fácil. ¿Listo? Porque es que a veces ustedes se me comen las mayúsculas y me toca arreglarlas porque pues a mí me desespera. ¿Listo? Eh, yo no puedo ver una mala ortografía porque me entra el desespero. Entonces, si pueden, todo en mayúscula para que no se compliquen la vida. Entonces, Huila Yaguará, eso es un municipio, me imagino. Tan, tan. Listo.
¿Acá es Villavicencio o Acacías? ¿Cuál de las dos? Porque no pueden ser las dos. Ah, bueno. Ciudad o municipio. ¿Cuál dejo? Listo. Am, Magdalena Santa Marta. Ay, Fusagasugá. Pero Fusagasugá. No me quiero escribir al revés. Toca arreglar. Arbeláez. ¿Arbeláez es de Cundinamarca? Así que no. Que hay unos lugares que uno como que no sabe si es de allá o de acá. No sé por qué lado queda. Ese es el que queda yendo para dónde. Mm, Córdoba. Creo que ya no. Creo que ya no. Todavía hay por acá. Uy, nunca me habían escrito. Por allá de Caldas. ¿Hay alguien de por allá? Por ahí. Pereira. Pero yo pensaba que era Pereira, Pereira. O sea, no es Pereira, Pereira, ¿cierto? La ciudad. O sea, la dirección va así. Ay, esto porque se corre. O sea, Pereira es la ciudad y esta es la dirección.
Porque se corrió así. Pues me toca arreglarlo. Ya. Yo creo que lo dejamos hasta acá porque ya no coge más. Entonces, vamos a empezar, como yo les dije anteriormente, a organizar de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, empezamos organizando alfabéticamente. Catherine, cuéntame. Sí, por eso yo preguntaba Pereira, Pereira, o hay un municipio que se llama Pereira, en Caldas. Por eso, y dentro de por eso, a ver, Dos Quebradas es de Risaralda. Entonces, por eso, o sea, por eso preguntaba, pensé que dentro de Caldas, pero preguntaba porque pensé que había de pronto un municipio dentro de Caldas que se llamaba Pereira. Risaralda. Por eso preguntaba, ¿es Pereira, Pereira el que yo sé que es Pereira? Que no se vaya a correr allá. Listo. Entonces, vamos a organizar. Entonces, empezamos por departamento, luego ciudad y por último, si llegase el caso, la dirección. Entonces, empezamos ordenando alfabéticamente, porque recuerden que son nombres propios, alfabéticamente departamento, luego ciudad o municipio y por último dirección, si llega a ser el caso que necesitamos numéricamente. Elizabeth, tienes la mano levantada. Ah, ok, listo. Entonces, empezamos departamentos. De acuerdo al orden alfabético, ¿cuál iría primero? Antioquia. Yo voy a tratar de subir esto bien al borde mientras organizamos. Antioquia. Luego de Antioquia, Córdoba. Luego, Cundin- Cundinamarca. Cundinamarca. Vamos a organizarla primero los departamentos. ¿Listo? Cundinamarca. Luego Cundinamarca. Hay acá hay más, pero. Uy, es que hay hartos de Cundinamarca. Listo. Luego de Cundinamarca, el Huila. Luego, luego el Meta, Esmeralda y Tolima. Sin querer nos quedaron ahí organizados. Listo. Organicé el departamento. Ahora, respetando ese orden, que esto quedó todo, bueno, respetando ese orden de los departamentos, vamos a pasar a organizar las ciudades o municipios. Por ejemplo, Antioquia, Medellín, como solo hay una Antioquia, se queda ahí quietico Medellín. ¿Listo? Córdoba, solo hay uno que es Montelíbano, se queda ahí quietico. Cundinamarca sí tenemos varios, muchos, diría yo. Entonces vamos a pasar a organizarlos dentro de ese orden del Cundinamarca, vamos a organizarlo la ciudad o el municipio por orden alfabético. ¿Listo? Entonces iría cuál primero.
Arbeláez. Entonces voy a correr acá un poquito este Bogotá para abrirle campo. Arbeláez. Luego de Arbeláez, no se me afanen, no se me adelanten. Bogotá. Listo. Acá hay otro Bogotá, pero no lo puedo coger. Bogotá. Listo. Luego de Bogotá, Fusagasugá y luego Sopó. ¿Cierto? Listo. Quedó organizado dentro del espacio de Cundinamarca. Huila solo hay uno, se deja ahí quietico, Magdalena también, Meta también, el Risaralda también y Tolima igual, solo hay uno que es Ibagué, listo, ahí queda. Ya organizamos, bueno, medianamente organizado porque eso está más torcido que, no sé, uno mueve ya las cosas y no sé por qué se tuercen tan feo. ¿Listo? Entonces, quedó organizada alfabéticamente la ciudad y municipio. No es necesario que Arbeláez vaya allá encima, porque si yo muevo toda la línea de Arbeláez para acá, digamos, si vamos a organizarlo toda la línea alfabética, pues entonces Cundinamarca, ¿dónde me va a quedar? ¿Listo? Porque si yo muevo una información de esa, se mueve toda la línea. ¿Listo? Por eso lo escribí de esa manera. Entonces, ahora vamos a ver la dirección. ¿Hay alguna ciudad que se repita? Bogotá. Solamente buscamos las ciudades que se repiten. A esas ciudades que se repiten es que vamos a organizar la dirección. En este caso es Bogotá, solamente Bogotá, ¿cierto? No hay otra más. Entonces, en Bogotá, primero va calle 17 o calle 164. Calle de menor a mayor, calle 17. Listo, ahí ya está organizado y ya. No tengo que hacer nada más, no tengo que tocar el resto de direcciones porque no es necesario, porque solamente hay un Medellín, no hay una dirección de otro Medellín con que pelear, digamos, el orden, sino solamente hay un Medellín, un Montelíbano, un Arbeláez, un Fusagasugá o un Solo Sopó, entonces no hay con qué, digamos, pelear el orden de quién va primero. Entonces, y ya, y quedó organizada la base de datos. Para tomar el pantallazo voy a pegarle una arregladita acá rápida a ver si se dejan, pero lo dudo que se dejen. Ay Dios, porque a mí me desespera ver eso. Por lo menos que medio se vea ordenado. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud que les nazca en estos momentos? ¿O todo está claro? Ahí es, señora. Sí, siempre, o sea, siempre yo digo que organizar de derecha a izquierda. Siempre de derecha a izquierda, empezando, pues en este caso, por el municipio. Ya sea la clasificación que sea, siempre empiecen de derecha, esto de izquierda a derecha, perdón. Siempre empiecen de izquierda a derecha, porque esa es, digamos, como la línea en que va marcando el orden, ¿sí? O sea, ustedes no ordenan de derecha a izquierda nada porque pues si empezamos por dirección y terminamos en departamento, eso se nos va a volver un sancocho, ¿sí? Entonces es eso. Entonces siempre tener ya sea geográficamente, eh, ya sea que numéricamente, todo eso, siempre organizar de derecha, de izquierda a derecha, perdón. ¿Listo? Y pues hasta lo más específico que se pueda. Por ejemplo, en este caso lo más específico fue Bogotá y la dirección, fue lo más específico. ¿Sí?
Por ejemplo, si en Bogotá fueran las dos calles 17, pero una es 610 y la otra es 1624, pues entonces miro cuál va primero, si la 610 o la 1624, ¿sí? Así, hasta lo más específico posible, porque eso siempre, siempre va a facilitar la consulta. ¿Listo? Entonces es eso. Listo, ya que me dio que organizadito. Entonces, ahora vamos a pasar a la última clasificación, que es la clasificación temática. Esa clasificación temática, mientras voy adelantando, mientras voy organizando acá, es un poco distinta. Es una clasificación que lo hacen cotidianamente dentro de las empresas, pero no, o sea, no lo toman como si fuera una clasificación documental, sino más como una preclasificación. O sea, un antes de ya pasar a clasificar y organizar los documentos. Esa clasificación temática dice que es la organización de los documentos teniendo en cuenta su contenido, su asunto o teniendo en cuenta el tipo de documento. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que esa clasificación la toman, o sea, dentro de las empresas es más como una preclasificación, ¿sí? Como lo acabo de decir, y no lo toman como una clasificación como tal. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de las empresas, ustedes imagínense que están dentro de una empresa. ¿Listo? Ustedes están en una empresa, ustedes están en un escritorio y ustedes, no, hagámoslo más fácil. Hagámoslo más fácil y más, digamos, como entendible. Ustedes siempre han ido a comprar en cualquier almacén, ¿cierto? Ya sea de ropa, de zapatos, en cualquier almacén. Ya sea en los supermercados de cadena, todo eso. Cuando ustedes pasan a la caja y ustedes pagan su producto, la chica de la caja genera un recibo, ¿cierto? Ese recibo generado se le da uno al cliente y uno queda para el almacén, ¿cierto? Ese recibo del almacén, ustedes si se han fijado, si se fijan, y más que todo, pues las mujeres que tenemos más contacto de estar mirando qué es lo que están haciendo por todos lados, ellos cogen y abren un cajón, en el caso de las cadenas de las cadenas grandes de abastecimiento, abren la caja registradora y meten el recibo ahí en la caja. Meten en la caja o abren un cajón en los almacenes donde venden zapatos, ropa, así. Abren un cajón y meten el recibo ahí. ¡Tum! O lo colocan debajo del teclado. ¡Pum! ¡Tan! Y los van colocando ahí. Como caiga, como caiga. ¿Qué están haciendo ahí? Haciendo una clasificación temática. Están organizando los documentos, bueno, no tanto organizando, sino están agrupando los documentos de acuerdo al tipo, o sea, las facturas de venta. Las van acomodando o las van metiendo en un cajón o sí, o dentro del cajón de la registradora van metiendo las facturas. Como caigan, las van metiendo. Al final del día, ¿qué hacen ellos? Cogen esas facturas y pasan a organizarlas numéricamente. Lo digo numéricamente, ¿por qué? Porque esos recibos tienen un número consecutivo y empiezan a organizarlos numéricamente. Tan, 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 desde el primero que se generó en el día hasta el último que se generó. Entonces, ahí ya están haciendo una clasificación numérica. Y antes era una clasificación temática. Entonces, por eso, más como lo llamen o lo
tomen o lo crean que están haciendo una clasificación, lo que están haciendo es agrupar los tipos de documentos, agruparlos o sencillamente organizarlos ahí como caigan para luego pasar, ahí sí, a organizarlos más específicamente. ¿Sí me hago entender? Más o menos con ese ejemplo. ¿O no? Chicos, ok, Lady. Entonces, ¿qué, por ejemplo, en las empresas, qué pasa? Normalmente hay un escritorio. El escritorio, no sé si ustedes han visto esas bandejitas que a veces son de madera, a veces son metálicas o sencillamente carpetas y van recibiendo los documentos, van manejando documentos en todo el transcurso del día y van metiendo los documentos en la carpeta donde corresponden, que tienen marcado con un marcador que diga, digamos, recibos de caja, en otra tienen marcado memorandos, en otras incapacidades, y van llegando y les van metiendo ahí como que no se fijan que vaya una detrás de la otra, no. Abren la carpeta y tú, o en la bandeja, la colocan ahí encima. Ya cuando, ya cuando se termina, a veces no es el día, en las oficinas no tanto es en el día, sino a veces en la semana o ya cuando vean que está ya muy lleno, pues sencillamente se ponen a organizar y archivar esos documentos. ¿Listo? Entonces es algo así. Entonces, eh, ese ejemplo yo lo hago normalmente como con un organigrama, que pues un organigrama, pues para los que no saben, pues es un diagrama donde se identifica la jerarquía de las empresas, donde se identifica quién está, digamos, como al mando, quién, y de ahí para abajo los, digamos, como subordinados de las personas, eso de los cargos. Em, Elizabeth, ay, Dios mío, ¿qué hizo? El organigrama es como un diagrama donde se proyecta la jerarquía. Suena feo, pero pues es así, para eso está diseñado, para mostrar la jerarquía dentro de las empresas. Quién está en la cabeza, quién es el que manda, los siguientes al mando y abajo los subordinados, ¿sí? Entonces es eso, a veces suena feo porque me dicen, profe, pero es que eso suena muy feo. Pues sí, suena feo, pero pues para eso es el organigrama. ¿Listo? Entonces, espérenme un momentico. No hay líneas acá, entonces perdónenme lo derechito que están estas líneas. No, está así que quedó peor. Esta quedó mucho mejor. Entonces, porque acá en esta pizarra no hay círculos, cuadrados, todo eso, pero menos líneas. Y con flechas, pues no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, normalmente en la cabeza, ¿quién está? Pues el gerente, ¿cierto? El gerente. Y acá abajo están los departamentos. Entonces, el administrativo, es el departamento de contabilidad, el departamento comercial, el de recursos humanos, que es importante hoy en día, ya para no, digamos, herir los sentimientos de las personas, pues ya no se llama recursos humanos, sino talento humano. Em, Acá el de producción,
porque pues la gente decía, ay, pero nosotros porque somos un recurso para la empresa. Pues sí, o sea, eso es un recurso. O sea, yo no le veo nada de malo que lo llamen a uno que es un recurso, porque eso es uno dentro de una empresa. Pero pues hoy en día ya lo llaman talento humano. Entonces es eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá o qué les voy a mostrar? Digamos como esa forma en que cada uno de los departamentos crea esa clasificación temática, agrupando los documentos de acuerdo al tipo de documento. Entonces, por ejemplo, y pues unos documentos no se deberían mezclar con los otros documentos de otros departamentos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el área administrativa, pues ellos son los encargados de las actas, de los informes, ¿sí? De no tanto de hacerla o algo, sino que más bien de guardar todo eso. Contabilidad, pues de las facturas de venta, de las facturas de compra, de los recibos de caja, ¿sí? Por ejemplo, acá en comercial, que de las cotizaciones, los pedidos, ya sea de los clientes, o sea, los pedidos de los clientes, ¿qué otra cosa? Reclamos de pronto, ¿sí? Acá en recursos humanos, pues las incapacidades, que los permisos, si de pronto tienen que llenar algún formato especial o algo, em, que las capacitaciones, ¿sí? Acá en producción puede ser también los pedidos, de pronto una copia de que le envíe comercial, los pedidos, las órdenes de trabajo, em, y listo, ¿sí? Entonces son como tipos de documentos que cada uno maneja y cada uno al momento de irlas elaborando, creando en el desarrollo de la actividad de la empresa, pues sencillamente las van agrupando con sus similares y llega un momento, ya sea en el mismo día, ya sea cuando termine la semana, pasan a organizarlas más específicamente para ahí sí irlas a guardar al archivo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a este tema o todo está claro. Listo. Entonces, hasta aquí llegamos con respecto a la organización de los documentos y la consulta, que es el paso número 5 y 6 de los pasos de la gestión documental. Entonces, vamos a pasar a ver las actividades que deben desarrollar para el día de hoy o las entregas que deben hacer. Entonces, para el día de hoy, ¿dónde está? Ah, bueno, no. Un momento, please. Se me olvidaba el video, que esto es un video que me permiten acá un momento. Yo tengo que buscarlo aquí porque a veces lo coloco y no se escucha, entonces yo lo coloco desde el celular para el audio. Entonces regáleme un momentico acá mientras busco ese video. ¿Dónde es que está? Acá. Listo. Entonces subimos volumen. Entonces este video habla sobre los software de gestión documental. Los software de gestión documental son un sistema que se hace para facilitar el proceso de la gestión documental dentro de las empresas y de esa manera pues hacerlo mucho más eficiente y mucho más productivo para las empresas. Además, pues les va a generar menos costos, menos gastos con respecto a la utilización del espacio, porque como es un software, pues todo se va a manejar digitalmente. ¿Listo? Entonces,
Hoy en día todas las empresas pues deberían estar a la vanguardia de los sistemas, toda la parte tecnológica, pero pues hay unas empresas que todavía están un poco reacias con este tema, pero sí o sí va a llegar un momento en que van a tener que adaptarse a estos cambios. Y más que ahora, pues la tecnología avanza a la velocidad de la luz. Siempre digo que es a la velocidad de la luz porque uno compra un celular y ya en un año ya no le está sirviendo. Entonces, o sea, prácticamente es eso. Entonces, eh, hay que estar a la vanguardia y más que todo las empresas que hoy en día la generación que está creciendo, pues si nosotros prácticamente nos adaptamos a esto y que todo se hace por medio de esto o por internet. La generación que está creciendo, que está creciendo hoy en día, pues crecen prácticamente con ese chip acá en la cabeza. Prácticamente ellos no pueden hacer nada si no tienen un aparato de estos en la mano. Así de sencillo. Uno en los colegios uno los manda a consultar algo y ellos no cogen un libro, sino lo primero que cogen es esto. ¿Sí? Entonces es eso. Entonces, y si las empresas no se adaptan a esos cambios, pues sencillamente van a morir. Entonces, uno de esos cambios es esto, porque las generaciones que están estudiando hoy en día, las generaciones que van a llegar a trabajar a las empresas de esas personas, pues sencillamente no van a buscar hacer todo el proceso de la gestión documental manualmente. No, porque sencillamente en las universidades les van a enseñar es esto, a manejar es esto, estos software de gestión documental y sencillamente ellos van a llegar con ese chip de que las empresas ofrecen es eso, tienen es eso y eso solamente se hace de esa manera y punto, no saben hacerla de otra más. Entonces a eso me refiero. Entonces, estos software, este video muestra cuál es el proceso, qué, qué, qué ventajas tiene tener un software de gestión documental dentro de las empresas. ¿Listo? Entonces lo voy acá a agrandar para que se vea completico, si se ve completo, sí. Y vamos a ver. Listo, espérenme acá. Acá yo le pongo siempre el subtítulo, por si algo. Y empezamos. Su empresa produce una enorme cantidad de documentos cada día. La información que contienen es la piedra angular de su éxito. Estos documentos están relacionados con diversos procesos. Los documentos se crean, envían, comprueban, almacenan y sobre todo se buscan una y otra vez. Estas tareas consumen una gran cantidad de tiempo y recursos. Por eso, merece la pena dedicar tiempo a analizar estos procesos en detalle y optimizarlos. Aquí es donde entran en juego los sistemas de gestión documental. A su vez, el DMS es el componente principal de la denominada gestión de contenido empresarial o ECM por sus siglas en inglés. Con un DMS puede mejorar los servicios que ofrece a sus clientes y socios, ahorrando tiempo y dinero. Observemos más detenidamente un proceso empresarial, por ejemplo, la venta de un producto. Desde la petición del producto y las posibles dudas hasta la realización del pedido y la recepción de la factura, este proceso implica la creación de diversos documentos, tanto en formato papel como en formato electrónico. La oferta actual puede almacenarse como un archivo de Excel o Word en el ordenador local o en un servidor. La correspondencia de correo electrónico con el cliente se almacena en el servidor Exchange o Notes. El pedido se archiva en formato papel en una carpeta y la factura se guarda en el programa de gestión. Cuando un cliente llama,
es necesario recuperar estos documentos de las distintas ubicaciones de almacenamiento. Si en ese momento un compañero tiene uno de los documentos en formato papel y dicho compañero no está presente, el proceso se detiene. Con este sistema, su empresa no puede responder con la rapidez necesaria, lo cual tiene un impacto negativo en la relación con los clientes. En este caso, las empresas que usan un sistema de gestión documental tienen una gran ventaja. El sistema de gestión documental gestiona todos los documentos que se acumulan a diario en la empresa y los archiva correctamente en un archivador electrónico, al igual que todos los empleados autorizados pueden acceder desde su estación de trabajo. Con una búsqueda por palabras clave predefinidas o de texto completo en todos los documentos, puede obtener una vista general de todo el proceso en cuestión de segundos. En la lista de resultados, todos los documentos se muestran claramente y se pueden abrir con tan solo hacer clic con el ratón, independientemente de si el documento es una hoja, un mensaje de correo electrónico, un archivo de Word, un fax o incluso una imagen o un archivo de vídeo. Con este sistema, puede responder a las consultas en cuestión de segundos, ahorra tiempo y mantiene satisfechos a sus socios y clientes. Pero los sistemas de gestión documental pueden hacer mucho más. También permiten optimizar los procesos empresariales internos, comúnmente conocidos como flujos de trabajo. Echemos un vistazo al proceso de aprobación de facturas, por ejemplo. Sin un sistema de gestión documental, todos los documentos se envían manualmente y permanecen en posesión de un empleado hasta que se procesan, incluso cuando un compañero no está en la oficina. Si esta persona decide posteriormente que el documento no forma parte de sus responsabilidades, devuelve la factura y el proceso empieza de nuevo. Con un sistema de gestión documental, no hay ningún cambio en el proceso básico de aprobación de facturas. La diferencia radica en que las facturas listas para aprobar no se envían en formato papel sino electrónico, por lo que permanecen almacenadas en el archivador electrónico. El responsable del departamento o centro de costes puede acceder a la factura desde cualquier estación de trabajo, incluso durante los viajes, y aprobarla con un sello digital. Durante este tiempo, todos los empleados autorizados pueden acceder al documento y ver el estado del proceso claramente en todo momento. Gracias a este sistema, es posible realizar un seguimiento de los documentos y evitar pérdidas. Además, la rapidez del proceso permite adaptarse a los periodos de descuento en el pago de la factura. Pero seguramente se está preguntando cómo llegan los documentos al archivador electrónico. Según el tipo de documento, el proceso de digitalización es semiautomático o totalmente automático, por lo que es extremadamente sencillo. Los documentos en papel, por ejemplo, facturas, cartas o copias impresas, se escanean. Una vez escaneados los documentos, se les asignan términos de índice. Durante el proceso de escaneado, es posible extraer varias palabras clave de manera automática. Además, los sistemas de gestión documental modernos pueden integrarse directamente en varios productos de software de otros desarrolladores. En el caso de los documentos en formato electrónico, por ejemplo archivos en formato PDF, CAD o Word, basta con arrastrar los documentos al archivador del sistema de gestión documental o usar un controlador de impresión especial. En este procedimiento puede proporcionar usted mismo las palabras clave para búsquedas rápidas o usar mecanismos automáticos, como por ejemplo en el caso de una factura saliente, para extraer palabras clave específicas directamente del documento. Los mensajes de correo electrónico se almacenan automáticamente desde el programa de correo electrónico y se indexan con palabras clave como el remitente, el destinatario o el asunto.
Si vincula además su base de datos de contactos, podrá obtener automáticamente el nombre y la empresa del remitente de manera automática. Como puede ver, los sistemas de gestión documental pueden integrarse en cualquier infraestructura y adaptarse a cualquier estructura empresarial. Los procesos y flujos de trabajo de la empresa no cambian en absoluto, aunque se llevan a cabo de manera electrónica, lo cual elimina procesos laboriosos y largos tiempos de espera. Los documentos se recopilan, organizan y archivan permanentemente en un archivador de documentos digital. A continuación, se ofrece un breve resumen de los beneficios de un sistema de gestión documental. Todos los documentos se almacenan en un archivador de documentos central al que se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar, gracias al acceso por Internet, independientemente del formato del archivo, la fecha o el autor de un documento. Una vez realizado el almacenamiento automático o semiautomático, es posible hacer búsquedas rápidas y precisas en los archivadores. Además, la eficacia de la empresa aumenta con flujos de trabajo que optimizan los procesos y garantizan la transparencia. Gracias a este sistema, la empresa ahorra espacio, protege sus documentos contra incendios o inundaciones y podrá acceder a ellos rápida y fácilmente durante muchos años. Esto significa que los sistemas de gestión documental también le permiten cumplir con los periodos de retención legales. Estos son argumentos muy sólidos a favor de un sistema de gestión documental. Sin duda, esta es la solución que ha estado buscando. Usted, profesor. Listo, chicos. Entonces, no sé si tengan algo que comentar, decir con respecto a este video. Tengan algo que decir, comentar, vuelvo y pregunto. ¿Nadie va a decir nada? ¿Comentar algo? ¿No, señor? Pues, o sea, como tal que yo sepa, o sea, pues sí hay varios. Yo tengo medio conocimiento de uno que existe que lo vende Windows porque es por licencia. Se llama SharePoint, ¿sí? Ese SharePoint es un sistema un software que ustedes mismos dentro de ese programa pueden elaborar los documentos y él mismo los arrastra y los archiva, ¿sí? Entonces es algo bueno, pero pues lo malo es que es por licencia. Entonces no he tenido, digamos, lo he visto y todo eso y he escuchado hablar de él, pero no he tenido la oportunidad de manejarlo. A ver qué tal, porque pues es por licencia, ¿sí? Entonces no sé exactamente de pronto cuánto cueste, pero sí sé que hay varios en el mercado, ¿sí? ¿Cuáles son los nombres? Pues ahí sí me corcha. ¿Listo, John? Listo. El que yo sí he escuchado es ese SharePoint, que es ¿qué? De Microsoft, sí, de Microsoft. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar entonces a ver las entregas que deben hacer el día de hoy. Entonces, empezamos con la pregunta, ya se las voy a activar. Fecha para el día de hoy, miércoles 29 de marzo. Ahí ya se las activé. Van a ir a su Classroom, así como estoy yo acá. Si no les aparece, le dan a actualizar para que les aparezca la pregunta. Entonces, lo que deben hacer el día de hoy son 2 entregas, solamente 2, que son pregunta y actividad. Pregunta 3 y actividad 3, porque ya los cuestionarios ya no hay más, ¿cierto? Entonces, pregunta 3 y actividad número 3. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué deben hacer en cada uno. Entonces, pregunta 3.
Damos clic sobre la pregunta. Vamos acá donde dice ver pregunta y dice lo siguiente. ¿Qué es el método de orden cronológico? O sea, prácticamente, ¿qué es la clasificación cronológica? Entonces vamos acá el cajón de la respuesta, redactan su respuesta. Cuando terminen de redactar su respuesta, le dan clic en el botón de entregar que se activa acá. ¿Listo? Ahora vamos a la actividad. Necesito que me pongan mucha atención acá en la actividad. Dan clic sobre la actividad número 3. Vamos acá abajo donde dice ver tarea para que se nos abra toda la tarea. Y dice la siguiente. Como pueden ver, hay dos documentos. Uno, que es el documento que siempre encontramos, que es el que nos indica qué debemos hacer. Y dos, un documento que es un taller. Entonces, ¿qué es lo que deben tener cuidado? O ponerme en cuidado que se los voy a explicar. En este documento, que es el que normalmente encontramos, donde dice actividad 3, dice que de acuerdo a la guía número 4, elaborar el taller que se encuentra adjunto, o sea, este. ¿Listo? Son 6 puntos que deben desarrollar. ¿Qué deben hacer en cada punto? Ojo, los enunciados que están en el taller, en el punto 1, el enunciado que está en el punto 2, el enunciado que está en el punto 3, en el punto 4, en el punto 5, eso no los van a hacer, no van a hacer lo que dice acá en el taller. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que dice acá. ¿Listo? Como pueden ver, acá dice punto 1, punto 2, punto 3, 4, 5 y 6. La misma cantidad de puntos que están en el taller. Entonces, van a tener en cuenta lo que mandan a hacer acá, en este documento. ¿Listo? Es lo que nos dice que tenemos que hacer con los ejercicios que están en el taller. ¿Listo? Entonces, punto 1. Determinar el departamento, ciudad, dirección de Colombia. Punto 1. Entonces, vamos al cuadrito y hay que organizarlo así como hicimos en clase. Primero departamento, luego ciudad y llegas el caso, la dirección. ¿Listo? Recuerden que si yo muevo Tolima, muevo Alvarado y muevo esta dirección. No es que me va a quedar aquí Antioquia con Alvarado y por allá con otra dirección que no tiene nada que ver, que porque es orden alfabético. No. Así como lo hicimos en clase, ¿listo? Si usted mueve todo, si mueve Tolima, mueve Alvarado y mueve la dirección que es calle peatonal 2014. Todo completo, ¿listo? Entonces, así. Ahora vamos. Punto 2. Dice que ordenar de menor a mayor y luego de mayor a menor, o sea, de las dos formas. ¿Listo? Deben organizar. ¿Qué deben organizar? Estos números que están acá. Deben organizarlos de menor a mayor y también deben organizarlos de mayor a menor. ¿Listo? De las dos formas. Entonces, los números están separados por comas. Los que tienen puntos son porque son 1000. ¿Listo? Ahora vamos con el tercer punto. Dice punto 3, determinar el orden de manera alfabética. Organizan de manera alfabética. Solamente tienen en cuenta las letras. ¿Listo? Lice Elena, dígame. Entonces, los números están separados por las comas. Cuando hay punto, por ejemplo, en este caso, en el primero, pues es porque es 1000. Entonces, 1234. Por acá hay otro, 8075. ¿Sí? Son 1000. Y normalmente, pues el resto de números están separados por comas. ¿Listo?
Tercer punto dice alfabéticamente. Alfabéticamente solamente. Entonces ordenan las letras sin tener en cuenta los números, solamente las letras. ¿Listo? Punto 4. Punto 4. Determinar el orden de manera numérica. Solamente ordenan los números sin tener en cuenta las letras. Ojo, no es que las van a eliminar, las van a borrar y solo me van a escribir los números. No. Escriben todo el código completo, pero solamente lo organizan numéricamente. Igual arriba en el punto 3. ¿Listo? Ahora vamos. Punto 5. Prácticamente organizar cronológicamente. ¿Listo? Entonces, ojo, tanto en el punto 5 como en el punto 6 me van a pasar a formato de año, mes y día. ¿Listo? Entonces, primero pasan estas fechas a ese formato y luego ahí sí las organizan de la más antigua a la más reciente. ¿Listo? Ejemplo. Entonces, 1999, 1202, que debe tener 2 dígitos. La siguiente, 1998, 0330. ¿Qué pasó? ¿Por qué se brincó así? Esto es lo que no me gusta de esto. Uno medio la embarra y ya no se puede hacer nada. 1998, 0330. 2000, 01, 14. Y así hacen con todas las fechas. Ya cuando las hayan pasado a ese formato, pues entonces ahí sí pasan a organizarla de la más antigua a la más reciente. ¿Listo? Y en el punto número 6, ¿qué nos dice que debemos hacer? Punto 6 dice prácticamente que también organizar cronológicamente, pero la diferencia es que estas fechas son del mismo año. Todas son del 2020. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasarla al formato. No importa que quedan todas con 2020. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, no importa que todos queden con 2020. Entonces, 2020, yo no escribo. La primera es enero 04. 2020. Agosto es que 8, 08, 03. 2020, la siguiente fecha es abril, entonces 04, 07. 2020, 11, 24. Y así sucesivamente cambian todas las fechas a ese formato. Cuando ya tengan, pues sencillamente lo organizan de la más antigua a la más reciente. Como es del mismo año, pues sencillamente, ¿cuál es la más antigua? Las del mes de qué? Enero. Y las más recientes, las del mes de qué? De diciembre. De enero a diciembre. Desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre lo organizan porque como son del mismo año, pues ese debería ser el orden. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Catherine, cuéntame. Listo. Tienen que pasarlo al formato de año, mes y día sin importar que todas queden con 2020, porque todas son del 2020. Cuando ya los haya pasado, los organiza de la más antigua a la más reciente también.
Entonces, ¿cuál es la más antigua? Pues las del mes de enero, de 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer en este punto. ¿Listo, Elizabeth? Elizabeth. Ok. Entonces, claro, preguntas, dudas, inquietud. Entonces, recuerden que estos enunciados los omiten. Esos no son, ¿no? Sino lo que está en el otro documento. Esto no. ¿Listo? Sino lo que está acá. Se hace lo que pide acá. ¿Cómo lo hacen? ¿A computador o a mano? Como lo quieren hacer. ¿Listo? Ya saben, si lo hacen a computador si lo hacen a mano, perdón, le toman su foto y lo cargan como cualquier otro documento. ¿Listo? Acá está el cajoncito de entregar su trabajo. Elizabeth. Pasar a formato de año, mes y día. ¿Listo? Bueno, entonces acá está el cajón de entregar el trabajo le dan clic en el botón de agregar o crear, dan clic ahí, van donde dice archivo, botón azul, seleccionan su documento. Uy, espera que quedo pensando. Seleccionan su documento donde lo hayan guardado, la imagen donde la hayan guardado, en descargas, en escritorio, en mis documentos, lo seleccionan y lo ponen a cargar. Cuando esté cargado, le dan clic en el botón de entregar que se activa. ¿Listo? Entonces, no siendo más, entonces ya saben cuál es la dinámica, se quedan ahí trabajando su actividad, alguna pregunta, duda, me la hacen, con gusto yo se las contesto. Y listo, y damos entonces por terminada la grabación. Me regalan 5 o 10 minuticos mientras carga la grabación para, ¿para qué? Para compartirles el link. Viviana, al fin no pudiste, entonces, es que no sé por qué, Viviana. Señora Lady. Sí, porque como ese es un documento de PDF, no te lo deja modificar. A no ser que lo puedan pasar a Word, ese PDF lo puedan pasar a Word y lo puedan modificar. Y se deje, o sea, y no se vaya a desarmar todo, porque a veces cuando uno pasa un documento de PDF a Word, entonces se desarma todo y se queda todo feo y entonces, pues no. No sé, Viviana intenta proyectar otra vez, a ver si me preocupa. Intenta proyectar, Viviana. O sea, en la parte inferior de la pantalla del computador, donde está la carita feliz para levantar la mano, hay un cuadrito con una flecha señalando hacia arriba. Ahí tú le das clic y le das en presentar en una ventana y seleccionas la ventana del Classroom. Que se me hizo Viviana. No la veo. Se fue. Que yo creo que allá le estás molestando el internet. Ah, no, ahí está Viviana. Yo pensé que había ido. Dale, Viviana, a ver si puedes proyectar. No, abajito, Viviana.
Abajo, donde está el icono de colgar la llamada, hay tres punticos al lado y el siguiente es un cuadrito con una flecha señalando hacia arriba. En todo el centro, en la parte de abajo, de acá del Meet. Tú le das clic ahí y ahí te dice presentar y te da tres opciones. Le colocas en presentar una pestaña. Esto, una ventana, perdón. Tú le das ahí y te abre una ventana y seleccionas donde está la de Classroom. ¿Listo? Entonces, mientras Viviana pues hace eso, damos por terminar la grabación para ponerla a cargar pero mientras eh, arreglo esto con Viviana, ¿listo? Entonces, que nos vemos el día de mañana a 7 de la mañana, chicos. Que descansen.